Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar acompañándolos en este primer congreso y tercer simposio internacional de ciencias sociales, evento que se subtitula Agentes de Cambio, Academia y Sociedad para la construcción de la ciudadanía global. Mi nombre es Manuel Moreno, soy actualmente estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y quiero compartir con ustedes en este breve espacio que me han concedido una indagación acerca del concepto dispositivo que se encuentra presente en el pensamiento político del filósofo francés Michel Foucault. Nos concentraremos en demostrar cómo este concepto se produce a raíz de una crisis en el pensamiento de este importante pensador del siglo XX. Empezaré por señalar que de manera usual se tiende a considerar que en el plano metodológico el autor francés Michel Foucault hace uso de dos grandes metodologías. Por un lado, y en un primer momento, tenemos la utilización del método arqueológico y a partir de la década del 70 de la utilización del método genealógico. Como entiendo que el espacio al que me han invitado hace parte de un simposio, concentraré toda mi atención en la discusión del aspecto metodológico de la investigación que he venido realizando. Por eso, en un primer momento, estableceré cómo este trabajo de investigación se desarrolló a partir de la utilización de un método de investigación cualitativo interpretativo y a partir de una técnica de rastreo documental bibliográfico que permitieron dar cuenta de la forma en que a partir de la década de 1970 se produce una crisis en el pensamiento filosófico del autor Michel Foucault. Desde nuestra consideración es importante señalar que este concepto crítico se produce a partir de dos situaciones específicas. Por un lado, de la ocurrencia de una coyuntura sociopolítica, como lo fue el fracaso de las movilizaciones sociales del Mayo francés en 1968. Y por otro lado, el cambio en la forma de interrogación acerca de las prácticas discursivas. La pregunta del autor francés pasará del interrogante acerca de qué es el poder hacia la indagación sobre cómo se ejerce el poder. Esta inversión de la pregunta, producto, reitero, de la crisis en su pensamiento, le permitió a este pensador concluir que todo dispositivo presupone de la existencia de un poder y que a su vez todo poder se ejerce mediante la utilización de un dispositivo. Tenemos entonces que en un primer momento, para el autor francés, el concepto de dispositivo se refiere a una colección de elementos diversos que pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. A esta interconexión que se presenta entre estos elementos variados es a lo que Michel Foucault denominará dispositivo. Es notable observar cómo para este autor no hay una especificación directa acerca de cuáles serían los elementos que corresponden al campo de lo dicho y cuáles serían los elementos que corresponden al campo de lo no dicho. Acto seguido, el pensador francés establecerá que el dispositivo corresponde también a la naturaleza del vínculo que puede existir entre los elementos heterogéneos que lo componen. De esta manera, entonces, el discurso puede aparecer bien como un programa de una institución o bien, por el contrario, como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a una nueva racionalidad. En este sentido, entonces, tenemos que el dispositivo puede ser entendido como un juego que se produce
como resultado de las dinámicas existentes entre los diferentes elementos. De igual manera, el dispositivo puede ser entendido como un juego de estrategia cimentado a partir de una manipulación de relaciones de fuerza que buscarán ser dirigidas, reguladas, utilizadas y estabilizadas. Y un tercer rasgo distintivo que señalará Foucault es que el dispositivo debe ser entendido como una formación que se origina en un determinado momento histórico y que responde a una situación de urgencia. Desde esta consideración, entonces, el dispositivo se encuentra en relación con una posición estratégica dominante. En este apartado, el dispositivo se encuentra inmerso entonces en una relación de poder y al mismo tiempo en una relación de saber. Bien, esto es en líneas generales lo que podríamos encontrar en Foucault en relación con la manera en que describe la utilización del dispositivo. Dispositivo que, reitero, está dirigido a establecer no qué es el poder, sino cómo se ejerce dicho poder. En este segundo apartado vamos a hacer referencia a algunas observaciones que en 1989 presentó el pensador francés Gilles Deleuze, quien se abocará a estudiar el lugar que el dispositivo ocupa al interior del pensamiento filosófico de Michel Foucault. Es por esto que Deleuze empezará por señalar que la filosofía de Foucault se presenta de manera general como un análisis de dispositivos en concreto. Y aquí empiezo entonces a identificar cómo, para Deleuze, el lugar que ocupa el concepto de dispositivo es un lugar clave en el pensamiento político de Michel Foucault. Podría decirse que del paso que va de la utilización del método arqueológico al método genealógico, tendríamos que tener en consideración la aparición del concepto dispositivo y la posibilidad que le ofrece a Foucault de analizar la manera en que se ejerce el poder. Tenemos entonces en esta segunda parte que para Deleuze la ocurrencia del concepto dispositivo se dará en el pensamiento de Foucault gracias a una cierta manera sísmica de avanzar que tiene el pensamiento del filósofo Michel Foucault. Esto es, desde el parecer de Deleuze, el avance del pensamiento de Foucault se da gracias al surgimiento de una serie de crisis o sacudidas. De acá, Deleuze denominará esta forma de avanzar en el pensamiento llevada a cabo por Foucault como un avance sísmico. En este sentido, entonces, deseamos asociar la propuesta del avance intelectual a partir de la ocurrencia de una serie de crisis ocurridas en el pensamiento de un autor, en este caso del pensador francés Michel Foucault. Para Deleuze, esta crisis en el pensamiento de Michel Foucault se da precisamente en el haber descubierto no solo dos líneas de relación o dimensión del poder, sino una gran tercera dimensión del poder. Tenemos que inicialmente en la metodología arqueológica, Foucault había trabajado a partir de dos grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión de visibilidad del poder y por otro lado, la dimensión de enunciación del poder. La gran crisis en el pensamiento de Foucault se da precisamente con el descubrimiento de la tercera gran dimensión. Esto es, de la dimensión específica del poder.
En este sentido, surge el concepto de dispositivo, entendido como una gran máquina que permite hacer ver y hablar. Era esto precisamente lo que no le permitía, el hecho de no haber encontrado esto antes, no le permitía a Foucault entender cómo se producen las transformaciones, cómo se producen los cambios y cómo se producen las mutaciones al interior de las relaciones de poder. En este sentido, y a partir de esa modificación de la pregunta que ya hemos presentado, del cambio de la pregunta de qué es el poder a la pregunta de cómo se ejerce el poder, en donde Foucault encontrará la tercera dimensión del espacio interno del poder. Y es allí en donde surgirá el concepto de dispositivo como elemento clave para entender las relaciones no solo internas del poder, sino también de su relación con el saber. En este descubrimiento es entonces donde Deleuze ubicará precisamente el surgimiento de la crisis, el sismo y la necesidad del retorno sobre los principios y las categorías a partir de las cuales Foucault había venido pensando hasta ese momento. Esto le permitirá entonces decir a Deleuze en su texto de 1977 que más que ningún otro descubrimiento, este descubrimiento que realiza Foucault nace de una crisis producida en su pensamiento, como si éste hubiese tenido que modificar el mapa de los dispositivos, encontrarle una nueva orientación posible para no dejarlos que se cerraran simplemente en líneas de fuerza infranqueables que impusieran contornos dispositivos, contornos definitivos. De esta manera, entonces, quisimos dar solo unas pequeñas pinceladas acerca de, por un lado, el cambio en la utilización de la metodología que llevó a cabo Foucault. Cambio que se encuentra motivado por la pregunta, por el cambio de la pregunta. Una pregunta que pasa de la pregunta por el ser del poder a una pregunta de cómo se ejerce esto. Esto pienso que es interesante, ya que para nosotros como investigadores es fundamental retornar al asunto de la pregunta. ¿Cómo estamos preguntando y cómo estamos indagando en la realidad? Y cómo este cambio en las preguntas pueden dar como origen la aparición de nuevos problemas y la necesidad de construcción de nuevas metodologías. Esto ocurrió en el pensamiento de Foucault, pero muy posiblemente también estemos nosotros llamados a cuestionar las preguntas que estamos formulando y la utilización de las metodologías que estamos llevando a cabo en nuestro proyecto de investigación. Hubiese querido tener un poco más de tiempo para hacer algunos comentarios acerca de la crítica de Habermas a la utilización de las distintas metodologías en el pensamiento de Foucault. Sin embargo, podría decir que para Habermas, y esta será una de sus más importantes críticas, la utilización de las metodologías, tanto arqueológicas como genealógicas en Foucault, tendrán bastante repercusión en varias de sus conclusiones, por ejemplo, en relación con el estudio de la modernidad, el estudio de las ciencias y el estudio de las filosofías y de su historia. Agradezco entonces la invitación, agradezco el espacio y espero que en medio de lo que he planteado puedan ser considerados estos elementos que he querido compartirles. Muchas gracias.